antioqueños y de los colombianos, y por eso nosotros reiteramos, damos garantías a la ciudadanía de que esos recursos tienen la procedencia y la transparencia en todo el proceso de trazabilidad que le hacemos con Bancolombia y que le vamos a hacer antes de incorporarlo. En eso le quiero dar tranquilidad a la opinión pública de que esos ingresos, si no tienen clara la trazabilidad y la procedencia, no ingresarán o no se incorporarán al presupuesto, y recursos que no tengan clara identificación se enviarán a los organismos competentes para que se tomen las decisiones que se tengan que tomar. Doctor Prieto, ¿y han conversado ustedes con la gente de la UIAF, que es la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero, y la entidad del Estado encargada precisamente de analizar operaciones de este tipo? Hoy vamos a tener la primera reunión con Bancolombia ya para hacer el análisis de lo que hemos logrado recibir en estas donaciones o aportes voluntarios de los ciudadanos, y estaremos pues tomando decisiones al respecto. Una de esas puede ser esa conversación. Todo depende de lo que haya sucedido, pero hasta ahora nosotros vemos un comportamiento normal y son pocas las, digamos, transacciones que están sin identificación. Lo vamos a revisar con toda la calma con Bancolombia para proceder como de lugar, ¿no? Sí. Secretario, usted maneja las finanzas en el departamento de Antioquia. El gobernador en las últimas horas dice: la vaca sigue adelante, no se suspende como había pedido el presidente. ¿Ustedes en Antioquia contemplan alguna otra opción de recoger plata para las vías 4G, como a través de valorización, que es lo que propone el gobierno nacional, o esto va a ser solo la vaca? Hay otros mecanismos que el gobierno departamental no ha separado de la posibilidad de recurrir a ellos, pero por ahora lo que el gobierno ha venido reclamando, y que ustedes comenzaban con esta nota, es muy importante. Ayer la noticia fue el reclamo del presidente, pero hubo una noticia previa en un trino del presidente, el reconocer los 650.000 millones que debe adicionar el gobierno nacional al tramo 2, que es el tramo que les corresponde a ellos. Nosotros ya estamos terminando, Medellín y Antioquia, el túnel en el primer tramo que nos corresponde a nosotros. Ese segundo tramo, para que la audiencia nos comprenda, es un tramo que más o menos es de 19.5 kilómetros. Invías tomó la determinación de invertir en 12 kilómetros, y hay 3 túneles como de 900 metros, 6 puentes y 6 kilómetros a cielo abierto. Es decir, si nosotros terminamos ya el túnel y no tenemos resuelto ese otro tramo, vamos a salir a la nada y vamos a tener un elefante blanco, el más grande de América Latina. En ese orden, lo que estamos pidiendo es sincronización con el gobierno nacional y con el gobierno departamental y con Medellín para poder articular esa obra y que pueda terminar en el tiempo que es. Pero además estamos reiterando que esta obra no le sirve solo a Antioquia, esta obra pasa por Antioquia para integrar todas las 3 anteriores generaciones de concesiones viales de Colombia, y para integrar el Pacífico y el Atlántico, para integrar los centros de producción de este país. Por eso es que es importante que la terminemos. Puerto Antioquia tuvo reunión con nosotros y con el gobernador del departamento, el doctor Andrés Julián Rendón, hace unos 15 o 20 días. Vino la gente del Banco Interamericano de Desarrollo y anunciaron que más o menos van a entrar en operación en el primer trimestre del 2025. Eso está a la vuelta de la esquina. Van a pasar de barcos de 2.000 toneladas aproximadamente a 16.000 toneladas. Necesitamos la obra, necesitamos terminar el proyecto de la vía al mar, y en ese orden de ideas, esa es una propuesta. Pueden haber otras, pero por ahora es muy importante que el gobierno nacional nos diga cómo apropiar esos 650.000 millones para poder continuar y finalizar esta obra tan importante para Antioquia y para Colombia. Esa plata, esos 650.000 millones de pesos, doctor Prieto, iría para el túnel del Toyo. ¿Qué otras obras quedan pendientes de financiación y de cuánta plata estamos hablando? Hay otras rutas que pertenecen también a la 4ª generación de concesiones. Por ejemplo, Primavera. Recuerde que estuvimos hablando hace unos 15 días, el gobernador explicó porque prácticamente hay un problema entre la concesionaria y el Invías, y la ANI, perdón, y el Invías, en el sentido de que no se ha entregado, hay una dificultad en un tramo de unos 400 metros. En ese orden de ideas, ya el túnel, que ahora está completamente ejecutada y la podría estar ya
aprovechando la ciudadanía y el territorio que le hace tanta falta, y hay que ponernos de acuerdo sobre cómo vamos a solucionar ese problema, y lo que estamos diciendo es integremos equipos de trabajo y conversemos y solucionemos esos problemas. Y hay otras vías, nosotros calculamos que estamos hablando más o menos entre esas rutas y otros en unos proyectos de aproximadamente otros 2.100.000.000, 2.200.000 millones. En promedio, con estos 650.000 millones, estamos hablando de unos 3 billones de pesos en relación con las obras que pasan por Antioquia que tienen que ver con el gobierno nacional. Sí, secretario. Ahora, me dice alguien que conoce bien estos temas del sector financiero que todos los bancos tienen un sistema que les permite hacer seguimiento a este tipo, digamos, de activos, que es el SARLAF, un sistema precisamente de información mediante el cual cualquier banco del país puede mirar si hay riesgo de lavado de activos o financiación del terrorismo. ¿Ustedes van a hablar con Bancolombia o les ha dicho Bancolombia algo al respecto? ¿Si ha mirado en su propio sistema para mirar cómo ha sido la supuesta canalización de esos recursos que en teoría pertenecerían supuestamente al Clan del Golfo? Entre otras, para eso es la reunión de las 9 de la mañana, ¿verdad, secretario? Sí, correcto, para verificar. A ver, en la auditoría que venimos haciendo, precisamente cuando hablamos de un convenio, no estamos hablando de una cuenta abierta, que todo el mundo pueda girar allá de forma abierta sin saber quién y de dónde vienen los recursos. Estamos hablando de un convenio con cuentas referenciadas, que quiere decir que se deben identificar los donantes, y SARLAF precisamente lo que permite es eso. Por eso un botón PSE, que es lo que se usa hoy en la tecnología para captar, para pagar, para todas las transacciones que se hacen a través de la internet, es lo que estamos haciendo nosotros fundamentalmente. La mayoría de las transacciones que se han hecho en esta vaca para el departamento de Antioquia y para las vías de Colombia se han hecho a través de ese botón PSE y el botón de Bancolombia. Entonces, nosotros tenemos tranquilidad de que esas transacciones se han estado verificando debidamente por Bancolombia. Y reitero, las que tengan por alguna razón, si se han hecho en alguna sucursal, si se han hecho en alguna entidad que no haya identificado al donante, esos recursos no ingresarán al presupuesto del departamento de Antioquia. Secretario, ¿cuánta plata han recogido hasta hoy en esta vaca? Bueno, al cierre de ayer estábamos en 1.700 millones aproximadamente. 1.700 millones de pesos, que es una cifra importante. Pero quiero preguntarle sobre si al final esta vaca es una iniciativa técnica o política, porque estamos hablando de que la necesidad de recursos para poder completar las vías es al menos de 1 billón de pesos, contando con que el presidente Petro cumpla su palabra y dé los 650.000 millones que prometió para el túnel del Toyo. Sé que 1.700 millones de pesos es una cifra muy importante, pero de ahí a llegar eventualmente a tener el músculo financiero para poder completar una de las obras, ¿sí hay optimismo frente a la posibilidad de que se llegue, o esto es más un hecho simbólico, secretario, para decirle al gobierno nacional que Antioquia está con la intención de sacar adelante sus obras a pesar de que el gobierno le voltee la espalda? Bueno, 1 billón de pesos es una cifra bastante representativa, no es fácil, no es sencillo. Aquí hay un tema de una carga simbólica enorme, lo que tiene que ver con ese valor moral, con ese valor natural de los antioqueños y de los colombianos, que es el de la solidaridad. Creo que a través de esa solidaridad hacer conciencia de la importancia de estas vías. Es que estamos recordando acá que en el 1993 comenzamos, después de que se aprobó la Constitución del 91, que dijeron que esa Constitución dijo que podían los particulares invertir en las obras públicas y en los servicios públicos en este país. Comienza esa primera generación de concesiones, la segunda, la tercera, hasta más o menos el 2013, con todos los problemas y las dificultades del mundo, y en el 2013 comienza a estructurarse esta nueva cuarta generación de concesiones. Esas vías han estado integrando el país. Esta cuarta generación de concesiones tiene que ver con las dobles calzadas, tiene que ver con conectar los mares, tiene que ver con conectar los centros productivos del país. Y esas 3 primeras generaciones de concesiones, Ricardo, no pasaron por Antioquia. Lo que está haciendo esta cuarta generación es como ponerle una telaraña al departamento de Antioquia para integrar esas tres generaciones de concesiones. Lo que estamos haciendo entonces nosotros con esta vaca, que la puedes
llamar simbólica, como ustedes la consideren, desde ese ejercicio de la solidaridad, es también hacer conciencia en la ciudadanía de la importancia de estas obras, no para Antioquia solamente, sino para todo el país, para la competitividad de un país que viene buscando hace mucho rato disminuir el valor, por ejemplo, del transporte de carga, que es el que más nos disminuye la competitividad a nosotros. Sí. Llevar un contenedor del centro del país a cualquiera de los puertos en el Atlántico o a Buenaventura nos cuesta lo mismo que llevarlo de ese puerto a cualquier otro país de Europa, Estados Unidos o de Asia. Así que esto es un tema de competitividad, este es un tema país, y lo que necesitamos es ponernos de acuerdo con el gobierno nacional y vamos a seguir obviamente recurriendo al sentido solidario de los antioqueños y de los colombianos para seguir avanzando en la medida de lo posible pues en recaudar. Y ojalá mientras tanto el gobierno vaya tomando las decisiones que debe tomar para seguir avanzando en esta importante obra. Sí, secretario, mientras usted y yo hablamos, el presidente Gustavo Petro está citando un trino de uno de sus activistas digitales más importantes y dice lo siguiente: quiero su opinión sobre esto que acaba de escribir en la red social X el presidente Gustavo Petro. Solo se girará dinero a obras que realmente avancen. No vamos a girar dineros para guardarlos en fiducias. Aparecen como ejecutados en la contabilidad, pero terminan generando ganancias financieras sin obras. ¿Esto encaja en alguna de las vías de Antioquia? Yo creo que hay que revisar bien el planteamiento del señor presidente con toda la tranquilidad, obra por obra, proyecto por proyecto. No tenemos ninguna dificultad y estamos en este caso específico del Boquerón del Toyo diciendo con toda la tranquilidad, nosotros vamos en el 90% de cumplimiento de lo que tiene que ver el tramo 1, estamos a puertas de terminar el túnel y necesitamos ya avanzar en ese segundo tramo que le corresponde al gobierno nacional de acuerdo a los convenios que se firmaron. Y obviamente se revisarán, como también cuando hablaron de que hay unos recursos que provienen de alguna banda delincuencial o de alguna mano criminal o de narcotráfico, toda la apertura para que se revise por parte de los organismos competentes estos recursos y la fuente y la procedencia. Aquí tenemos toda la disposición, aquí no tenemos cartas debajo de la mesa y lo que necesitamos es realmente que opere la concurrencia del Estado unitario para que nosotros podamos avanzar y el gobierno nacional también. Yo creo que si a alguien le debe interesar que se culminen estas obras es al propio gobierno nacional. Doctor Prieto, muchas gracias. Mucho gusto, Ricardo, y a toda la mesa de Blue Radio. De su reunión, un abrazo, atentos a la reunión de las 9 de la mañana de usted con Bancolombia. 7:12 minutos, Héctor. Esta vaca ¿tiene efectos, en su opinión, reales? ¿Tiene la posibilidad, la vocación de recaudar el dinero que hace falta para las obras? ¿O esto se ha convertido y se va a convertir más en un hecho político contra el gobierno del presidente Petro? Bueno, pues hasta ahora el recaudo no ha sido tan grande, 1.700 millones, pues claro, son un montón de plata si fuera de uno, pero pues la verdad es que hasta ahora han respondido, si están consignando 1 millón de pesos, solo 1.700 antioqueños. Y entonces en ese sentido, pues usted tiene razón que parece tener preocupación de que efectivamente ahí no va a haber un recaudo que realmente resuelva el problema. Pero a mí me parece bien, independientemente de cualquiera sea el resultado en términos de recaudo, la propuesta del gobernador de vincular a los antioqueños con un esfuerzo adicional para ayudar a financiar las obras de infraestructura que benefician a su departamento, me parece una iniciativa loable y yo creo que a eso no hay que ponerle problemas. Evidentemente el Clan del Golfo hizo una declaración que yo realmente despreciaría, porque o bien están haciendo propaganda incluso diciendo mentiras, porque es probable que estén diciendo que consignaron sin haber consignado, pero incluso si llegó a consignar a alguien vinculado al Clan del Golfo, puede ser que a través de los múltiples controles que hay en el sistema financiero colombiano, eso se pueda detectar. Claro, el Clan del Golfo no tiene una personería jurídica, ni tiene unas cuentas abiertas, no hay una consignación que diga esta consignación es del Clan del Golfo. Así que yo eso lo despreciaría y no le daría mayor importancia, entre otras cosas, porque le mete ruido a un instrumento de solidaridad que a mí me parece loable. Y de otra parte, pues lo que plantea el presidente Petro también me parece bien. Lo que pasa es que el presidente plantea las discusiones a las patadas, pero el presidente ha propuesto unas discusiones que a mí me parecen importantes. Una, el tema de
cómo decidimos dónde invertimos los recursos que tenemos, si hacemos carreteras o acueductos. 2, ¿quién mide el impacto social de obras de infraestructura? Porque hacer una carretera nos parece como obvio, pero uno se pregunta, bueno, ¿eso cuánto disminuye la pobreza? ¿Cuánto disminuye el empleo? ¿O cuánto disminuye, por ejemplo, un indicador que acabó de mencionar el doctor Eugenio Prieto, que es el del costo del transporte de carga? ¿Cuánto lo disminuye? Porque uno nunca oye que hicieron la carretera, entonces los fletes bajaron 25%. Esa noticia yo no la he oído nunca, pues, y llevo 60 años oyendo noticias. Entonces, a mí me parece que hay unas discusiones que son válidas y todo este ejercicio me parece interesante. Hay que quitarle ruido, hay que quitarle el carácter pendenciero, de espectáculo, total, de ver si Petro insulta a los gobernadores, al gobernador, o el gobernador le contesta. No, aquí hay unas discusiones válidas, buenas, y está muy bueno que esa deliberación pública se 7:15 minutos. Además, María sí Consuelo, su opinión. Que el civismo y la solidaridad a los cuales están apelando en Antioquia son positivos. Yo no creo que eso se le pueda dar la vuelta para volverlo algo negativo. Sinceramente me parece que es un ejemplo para el resto del país, que la gente que pueda aportar más, lo aporte. Entonces, voltear esto como si fuera un proceso en contra del gobierno nacional, cuando lo que están diciendo es, bueno, listo, si no nos van a dar la plata, nosotros la recogemos aquí a un ritmo diferente. Y yo sí creo que lo que van a recoger es mucho, porque es que todavía falta el aporte de las empresas. Aquí empezaron con las personas naturales. Yo en cambio creo que es un ejercicio de civismo, de todos ponen, inclusive de cultura ciudadana, muy positivo para Antioquia y para el país en este momento. Pero además, decir, pueden ser infiltrados por los recursos del narcotráfico, todo puede ser infiltrado. Las campañas políticas lo han sido, los procesos democráticos lo han sido. Entonces, ¿cuál es el temor si precisamente para eso están los mecanismos de seguimiento y de trazabilidad de los bancos? 7:17 minutos. Yo no veo cómo esto pueda ser visto como algo malo. 7:17. Luis Ernesto. Yo te conozco, María Consuelo, a ti no te gusta el populismo. Y lo que estamos viendo aquí es la expresión más pobre y miserable del populismo. Y te voy a decir por qué. Yo creo que es mocusianismo. Permíteme, María Consuelo. 1.700 millones de pesos recaudados. Eso es un dineral increíble. O sea, yo en una semana ya quisiera uno poder tener esa cantidad de plata. Sí. Pero es que uno convoca la solidaridad y hace vacas para comprar mercados, como se hizo en la pandemia, para construir autopistas de billones de pesos. No es con solidaridad, es con impuestos. ¿Sabe cuánto se demoraría si vamos a este ritmo vertiginoso de recoger 1.700 millones de pesos en 2 semanas? Digamos que por semana, digamos que en una semana se recogieron los 1.700 millones de pesos. Se demoraría, si todo el mundo mantuviera el espíritu de solidaridad, 590 semanas, 11 años recogiendo la plata, asumiendo que la gente sigue donando al mismo ritmo. Y todos sabemos que estas vacas, mientras tienen novedad al comienzo, es que la gente aporta, después la gente se le olvida. 11 años. Entonces, aquí no hay, lo del Clan del Golfo es lo de menos, Ricardo. Aquí lo que es evidente es que el expresidente Álvaro Uribe, que es otro populismo, está como el presidente Gustavo Petro, supo cómo jugársela, convertir este tema de las vías en una arena política y cómo concitar a la ciudadanía a decir, efectivamente, defendamos nuestro departamento. Pero como cualquier otra forma de populismo, no trae soluciones, lo único que trae es agitación política, procesos de radicalización, electorales, etcétera. Al final no va a pasar nada, y tengo un enorme aprecio por Eugenio Prieto, pero lo pusieron en camisa de 11 varas, es un hombre técnico, serio, y que ahora le va a tocar explicar cómo va a construir una vía de 1 billón de pesos, recogiendo de 1.700 por semana. Yo podría comprarle su teoría, Luis Ernesto, solamente que no estoy de acuerdo en un punto. Y es que todo esto surge de lo que le dijo el presidente Gustavo Petro al gobernador Andrés Julián Rendón. Claro, de la negativa del presidente Petro. Aquí vamos a priorizar los recursos para construir los acueductos en el Urabá. Claro, nosotros, pero entonces la solución al populismo del presidente, María Consuelo, permíteme, la solución al populismo del presidente Petro es más populismo. Evidentemente sí, porque es que
engañar a las personas con fines electorales se ha vuelto muy fácil en este país, lamentablemente. Entonces aquí aplaudimos que hagan una vaca de solidaridad porque salen los mayores valores democráticos del país, cuando en realidad, como les acabo de decir, si siguieran aportando los antioqueños con la mayor faltan los empresarios, intención y voluntad, nos demoraríamos 11 años, pero además la prueba de que esto es una arena política es que salió el mayor contradictor de Álvaro Uribe, que es en Antioquia, Daniel Quintero, a aportar y a exigir y a hacer política con un aporte. Salió hasta el Clan del Golfo a hacer política con el aporte. Es que de verdad que es lo que no estamos viendo. Aquí nadie está atrás pensando en construir una vía. Aquí todo el mundo está viendo a ver cómo hace política barata. ¿No será que los países, Ricardo, en medio de todo terminan uniéndose en torno a una bandera como esta? Yo sí creo. Que dos personas tan distintas políticamente, en las antípodas políticas como Daniel Quintero y Álvaro Uribe, estén en lo mismo, ¿no nos dice algo sobre la forma en la que el gobierno nacional podría estar despreciando a Antioquia? Aurelio, 7:20 minutos. Muy malo que terminen ahí. Yo desde el primer momento estuve contra esa vaca, por las razones aquí expuestas de Luis Ernesto y otras más. Pero yo creo que la principal es la siguiente: el gobierno nacional está comprometido con esa obra. Estoy hablando especialmente del túnel del Toyo. Yo no creo que el gobierno nacional pueda dejar esa obra sin salida al otro lado del túnel, porque esa es la realidad. La plata que falta es en primer lugar para que la excavación salga al otro lado del túnel. El gobierno nacional va a dejar que esa obra quede así cuando está comprometido. Yo creo que esa obra está incluida en el plan de desarrollo, dentro de los listados de obras que debía estar, porque el gobierno nacional no está cumpliendo. Yo sí prefiero el camino del artículo 37 de la Constitución. ¿Sabe cuál es, no? ¿Cuál es, señor? El de la protesta pública y pacífica, al que tienen derecho los antioqueños para reclamar que el gobierno les cumpla, a esa actitud sí, entre politiquera y limosnera, que no va a conseguir la plata. Puede que vengan las empresas y hagan los giros, no van a conseguir la plata para lo que falta. Necesita el gobierno nacional y el presidente Petro no puede incumplir un contrato que tiene con ese departamento, no tanto con la constructora o con quien lo está haciendo, sino con el departamento de Antioquia. Y ojo con esto, hoy eso puede servir para Antioquia Federal y para mil cosas. ¿Y qué tal que mañana diga que no le cumple al metro, o que no le cumple a Cali Buenaventura, o que no le cumple a cualquier carretera, que porque es que la plata se necesita para alcantarillado de Murindó? ¿Cuál es la solución entonces? Pararse y protestar contra el gobierno, o sea, movilizarse. ¿Usted propondría la que el gobernador de Antioquia encabezara una protesta contra el presidente? Un paro nacional contra Petro, un paro regional contra Petro, la protesta pública y pacífica por incumplirle a Antioquia. Para eso está el artículo 37 de la Constitución, y les puede salir hasta más barato si se quiere. Fíjense porque es así, eso hay que hacerlo, es así. Yo estoy absolutamente seguro, tienen ese derecho constitucional, no veo por qué hay que ponerse con una ponchera a recoger plata cuando hay que ejercer un derecho público y pacífico para reclamar algo lo que es ideal es que no se necesario, necesitara, pero fíjense que ya el Porque alcalde Carlos Fernando Galán está pidiendo un aporte voluntario en el cobro de los prediales destinado a seguridad. O sea, eso se ha hecho. Claro, eso no es nuevo. Ese instrumento existe desde hace 25 años. El sistema solidario, el sistema de todos ponen, de la famosa pirinola, en fin, claro. yo sí creo que recordar que unidos somos más fuertes y poniendo de a poquito encontramos lo mucho, es algo que a Colombia le hace bien. Yo no veo cómo estigmatizar esto y volverle una cosa negativa, sinceramente. De acuerdo, pero además es que si la vaca, como yo espero, terminara siendo exitosa y recogiera el billón de pesos o más inclusive, pues le darían además toda la razón al presidente Petro, porque los planteamientos del presidente Petro son: primero, hay unas personas que deberían aportar más de lo que están aportando, y pues tienen la capacidad que sin estar obligados a hacerlo van y aportan. Entonces ese primer presupuesto del debate que plantea el presidente Petro termina quedando demostrado completamente. Hay unas personas que deberían aportar más. El sistema tributario en todos los mecanismos, incluidos los de los peajes, no permite que la capacidad de pago quede completamente reflejado. Si puede pagar más, pague más,
perfecto. Primer presupuesto. Y segundo presupuesto que yo celebraría mucho, que es liberamos 1 billón de pesos de la nación para hacer otras cosas. ¿Cuáles? Pues discutámoslas, si es que algún día discutimos en qué hacemos las inversiones públicas. Pero a mí me alegraría mucho que, por ejemplo, este ruido que se ha generado alrededor del túnel del Toyo y de las otras obras en Antioquia, siquiera la milésima parte del ruido se hiciera para terminar la vía Medellín-Quibdó, siquiera la milésima parte. Nadie habla de la carretera Medellín-Quibdó, estamos hablando de Antioquia, y la carretera Medellín-Quibdó, que llevan 114 años haciéndola, nadie la menciona. Tiene razón. ¿Por qué? Pues porque va para Quibdó, que allá no hay sino pobreza. Sencilla, porque las lanchas porque allá no hay sino golfas pobreza. Salen por el Golfo de Urabá. Está en alerta de nuevo, estamos en emergencia por lluvias. Y en cada cierto tiempo hay una tragedia en esa vía, lamentablemente. Paola, 7:25. Voy terminando porque viene la actualización de las noticias del colapso del puente en Baltimore. Paola. Dice Héctor que hay gente que debería poner más. Y en eso estamos de acuerdo, pero ¿quiénes deberían aportar más? Pues precisamente quienes usan mucho esa vía, porque se van a beneficiar de que este túnel del Toyo reduzca en 4 horas y media el tiempo entre Medellín y Golfo de Urabá, pero que además no pagan impuestos. Por ejemplo, los empresarios del Clan del Golfo, que son empresarios, que tampoco pagan impuestos y que son grandes usuarios de esa vía y que se van a beneficiar de esa reducción de 4 horas y media para poder mandar todos sus cargamentos con cocaínas que salen desde el Golfo de Urabá. Por eso es que la otra vía, la de Medellín... Usted no me está hablando en serio, pues, ¿cierto, Paola? ¿Usted cree que el Clan del Golfo, honestamente, no se va a beneficiar del túnel del Toyo? ¿Pero usted cree que hay que recibirle plata a los criminales narcotraficantes? No, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que si estamos pensando en quienes no están aportando, que deberían aportar más, son todas esas economías ilegales que tristemente no aportan y no pagan impuestos. Eso por un lado. Por el otro le quiero decir que me llama mucho la atención de todas maneras las fuentes de información tan rápidas que le llegan al presidente de la República, porque esto me recuerda que es de los mismos productores de 3 días después de anunciar la constituyente ya descubrir que en la costa, que en Barranquilla había una vaca entre empresarios y que ya estaban recolectando 100.000 millones de pesos precisamente para tumbarlo al presidente Petro del poder. ¿Cómo así que en este momento que la OIAF ni siquiera se ha pronunciado? Que Bancolombia no ha dicho todavía qué es lo que pasa y que ha mirado en este sistema SARLAP que sirve efectivamente para mirar eventuales riesgos de lavado de activos o financiación del terrorismo, pero ya el presidente, sin esos elementos mínimos y básicos del sistema financiero, ya puede decir que es que entró plata del Clan del Golfo. Que la conclusión que al presidente no le gustan las vacas. Al presidente no, pero y además que cuáles son los hechiceros, pues, o no sé, la gente que logra ver a través del futuro que tiene el presidente para que le llamen a dar esta información que no tiene ni siquiera Bancolombia. Ricardo, pero esa es otra historia, narrativa la historia de la vaca de los empresarios barranquilleros, porque ya el presidente dio cifras concretas, dijo que había 2 que iban a poner cada uno 40.000 millones y otros 20.000 millones de pesos. Imagínese usted en lo que vamos. Pero vamos a lo de Antioquia, Álvaro, 7:28. Este es un tema requete político, de esos que aparentemente es sencillo y esconde unas realidades y unas dinámicas muy complejas. Aquí lo que está pasando es que se está llevando la polarización, que está en casi todas las inversiones públicas. Obviamente es en respuesta al presidente, que ha hablado del tema de la equidad en la inversión pública. Entonces le están respondiendo de una manera, llamémosle, conservadora. Y es una polarización vía esquemas populistas, como decía Luis Ernesto. Esta es la región que menos apoyó a Petro, donde hay un antipetrismo grande. Le mostraron los dientes a Petro en las elecciones locales. Acuérdese que mucho de la bandera era votemos por estos para frenar a Petro, y ahora le está mostrando los dientes otra vez. Pero lo importante aquí es que detrás hay una puja fiscal, un levantamiento antiimpuestos, que esos temas terminan siendo hitos políticos, porque el concepto de vacas versus impuestos, que realmente no es un impuesto porque la valorización es una contribución, que beneficia a quien paga. De ahora en adelante, Álvaro Uribe con esto, y él lo sabe, incendió, porque en todas las regiones que les van a poner valorización, van a responder con vacas. Es una manera de decir, el Estado no, el Estado se roba la plata, el Estado es injusto, el Estado nos ahoga. Vamos a una forma corporativista, ultraconservadora de qué es la
el sector privado y los ciudadanos los que ponen la plata para que el Estado no lo robe. Ese es el típico populismo de derecha. En este caso la vaca, pues la plata la van a poner las empresas, obviamente. Las grandes empresas antioqueñas, porque si es con gente, pues ya lo dijeron, no van a llegar a eso nunca. 600 semanas. Pero pues tiene una apariencia popular que no es cierta, porque eso lo van a poner quienes pueden. Pero lo que están diciendo es, a mí no me van a poner impuestos de valorización, yo prefiero las vacas. Y las vacas terminan siendo pura bulla política, porque en muchos casos arrancan muy bien, muestran los dientes al Estado, pero al final que la plata se consigue y de verdad se puedan hacer grandes obras con vacas, eso es mentira. 7:30. Las obras se hacen con inversión pública, y la inversión pública requiere impuestos, y aquí es una batalla de eso, de la visión conservadora, de pocos impuestos, a la visión progresista de Petro, Ricardo, pero lo mismo habría que decir a quien tiene los beneficios. Además, lo mismo habría que decir, en el sentido Ricardo, de lo que dice Álvaro, hay algo que al final del video de ayer del gobernador de Antioquia queda retumbando. Si Antioquia resiste, Colombia se salva. Evidentemente es un tema político, Daniel. es un tema político, pero quienes critican esto como una medida populista tendrían que decir lo mismo sobre esa contribución que impuso, creo que fue Antanas Mocus como alcalde de Bogotá, y luego continuó durante todas las alcaldías de Bogotá. Todos ponen la pirinola a la contribución al impuesto predial. ¿Y sabe cuánto se recauda por eso, Ricardo? En el año 2017 cambiamos un poco los rubros de asignación, que pasaban de ser bomberos, parques, etcétera, a una contribución de seguridad. No se recaudó en todo Bogotá más de 200 o 300 millones de pesos. Los antioqueños ya van en 1.700 millones de pesos para una contribución particular, que es terminar las vías. Yo no estoy en lo fundamental, no estoy de acuerdo con esto, no por las razones que Álvaro o Luis Ernesto exponen, sino porque esto puede ser pegarse un tiro en el pie. Puede que, incluso si recaudaran todos los recursos que necesitan, ese billón de pesos, el gobierno nacional le diría a esas regiones que aportan mucho más en impuestos, aportan en impuesto predial, etcétera, les terminaría diciendo: para ustedes no hay recursos porque ustedes son capaces de recaudar esa plata vía la consabida vaca. Entonces tiene que ordenarse este tema del recaudo, el recaudo para las obras, y debe recaudarse de manera ordenada, institucional, y que la ciudadanía sepa por dónde se recauda. Y déjeme finalizar contestándole a Héctor, que ha hecho varias veces una pregunta, y es: ¿quién hace esas evaluaciones de las obras que se hacen? La respuesta es Planeación Nacional. Tiene muchas direcciones técnicas con gran capacidad, capital humano, tiene una dirección específicamente diseñada y que se dedica a evaluaciones de impacto de las obras públicas, de los programas sociales, etcétera. Es Planeación Nacional, que tiene mucha capacidad técnica, o la tenía, para evaluar estos proyectos de inversión que hace la nación 732, en diferentes partes: acueductos, alcantarillado, puentes, etcétera. Réplica de Luis Ernesto. No, Daniel habla de un caso espectacular del civismo bogotano, cuando se hicieron los aportes voluntarios o a través del predial. En su momento mencionó sobre Antanas Mocos, pero es que lo vimos hace mucho menos tiempo, que fue con la pandemia. Miles de hogares de bogotanos pagaron un extra en el predial para poder contribuir con mercados y demás. Pero es que ahí está el punto, Daniel. Uno puede financiar mercados y ayuda humanitaria con donaciones. Una autopista de 1 billón de pesos no se construye con solidaridad y con populismo, se construye con peajes y con impuestos, porque vale 1 billón de pesos, no 1.000 millones de pesos, ni 2.000, vale 1 billón de pesos. Entonces, o sea que aquí lo que queda absolutamente claro es que el presidente Uribe, como sabe hacer muy bien populismo, está volviendo a engañar. 7:33, Andrés, para finalizar, viene la actualización de las noticias del mundo y hablamos de la incertidumbre sobre si habrá o no hoy sesión en el Congreso de Colombia. Martes Santo, ver para creer. Mire, yo no sé, Ricardo, pues yo estoy muy confundido, porque yo la verdad, independientemente del hecho de que la obra pueda o no financiarse así, que creo que claro que no puede financiarse así, nadie está pretendiendo, ni siquiera los promotores de esta iniciativa están pretendiendo que así se va a financiar, y menos aún que esta sea la manera de financiar obras públicas en Colombia. Sin embargo, el contenido simbólico y político, cosa que por supuesto no le quita nada de virtud y de mérito a las cosas, las manifestaciones políticas
también son importantes. El contenido simbólico y político de esto, al contrario de Luis Ernesto, que lo califica de demagogia barata y de otros calificativos que he oído en esta discusión, a mí me parece verdaderamente admirable que la gente se una para sacar adelante un proyecto difícil, así sus esfuerzos sean apenas puedan ser apenas muy pequeños comparado con la magnitud del proyecto. A mí, por el contrario, me parece un motivo de admiración. Recuerdo, por ejemplo, si no estoy mal, Ricardo, que así se construyó la terminal por allá en los años 70 del aeropuerto Matecaña de Pereira, que el gobierno nacional no lo quería financiar. La gente iba los sábados y los domingos a poner ladrillos en la terminal del aeropuerto Matecaña de Pereira. Eso es exacto. Entonces yo la verdad no sé. Y esto me parece verdaderamente confuso, es decir, yo no sé desde qué perspectiva moral se pueda calificar de demagogia barata al acto de unión de una población, de decir vamos a sacar adelante una cosa, aunque sea difícil, aunque sea casi imposible, aunque la cifra final parezca completamente inalcanzable. Probablemente no se alcance, pero yo creo que creo que los efectos, no solo financieros, sino cívicos y políticos de esto son muy importantes, son valiosos, y yo creo que hay que considerar, y todos los demás en el país deberíamos aprender de lo que se está haciendo allí. Mire, yo oía a Aurelio decir que lo que hay que hacer es una protesta contra el gobierno. Es que esto es una protesta contra el gobierno. Las protestas no son únicamente irse a parar en una avenida y decir presente. Hay muchas maneras de protestar. Mire, tan cierto es que esto es una protesta contra el gobierno que desde el primer día es evidente que al gobierno esto lo tiene molesto, desconcertado y buscando cómo reaccionar. Lamentablemente optó por esa reacción torpe de ayer de tratar de descalificar esto vinculándolo con el narcotráfico. 7:36, volveremos tranquilos, más adelante volveremos para seguir hablando de este tema que los tiene inquietos a todos, con muchas opiniones. Ya regresamos en Mañanas Blue, les actualizo lo que pasa en Oriente Medio y lo que pasa con el puente caído en Baltimore, en Estados Unidos. Estás escuchando Blue Radio. El misterio por la muerte de 5 niños, hermanitos todos de entre 3 y 15 años de edad, de la etnia Yukpa. Ocurrió en el municipio de Codazzi, en el Cesar. El papá dice que se fue a un culto cristiano y los dejó al cuidado de la hermana de 15 años, pero cuando regresó los encontró muertos. Hay dos versiones, una que se habrían intoxicado con corocito, que es un fruto silvestre, distinto al corozo, por supuesto. Otra versión, que es la que acoge el bienestar familiar, indica que habrían sido asesinados. Todo esto es materia de investigación en el Caribe colombiano. Para ser feliz necesitamos amarnos. Esto implica ser capaces de reconocer nuestras cualidades, nuestras virtudes, pero también entender que muchas veces nosotros fallamos, nosotros nos equivocamos. Es más, nos herimos con nuestras palabras, con nuestras decisiones, con nuestras relaciones. Nos causamos heridas profundas. Y eso implica que tomemos la decisión de perdonarnos, de reconciliarnos, de aceptar que fallamos, pero que somos nosotros y que podemos seguir adelante. Te propongo 3 acciones para ese perdón a sí mismo. 1, dar gracias por tu vida, dar gracias por lo que eres, por tu historia, por tus relaciones, por tus victorias. 2, expresarte palabras de elogio. Sí, no tengas miedo, autoelógiate. Y 3, construye una vida en la que siempre puedas tener nuevas oportunidades. Eso te va a ayudar a ser capaz de perdonarte. ¡Ánimo! Tú sabes. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí. No hay buenas noticias desde Doha, no hay acuerdo en torno a la liberación de rehenes, no hay acuerdo en torno a un cese del fuego en la Franja de Gaza, a pesar de la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y crecen las voces de desespero de las familias de los rehenes israelíes secuestrados el pasado 7 de octubre por Hamas. Silvia Carrasco.
Sí, Ricardo, la verdad es que es peor aún el panorama porque se han roto esos diálogos que se sostenían pese a que era difícil el acercamiento. La verdad es que lo que ha hecho Hamás es emitir un comunicado rechazando la última oferta de acuerdo. Dice en ese comunicado Hamás que Israel no estaba respondiendo a sus demandas principales de un alto al fuego integral, una retirada de la franja, el regreso de los desplazados y un verdadero intercambio de prisioneros. Eso ha significado que la delegación israelí se retirara de Doha. Ahora estamos recibiendo a última hora que ha sido un retiro parcial, que algunos de ellos todavía se mantienen en Doha, pero en principio esos diálogos estarían suspendidos producto de este rechazo de Hamás. Lo que ha dicho esta mañana el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Israel Katz, es que Hamás se está envalentonando gracias a esa resolución de Naciones Unidas que les habría dado la seguridad de un alto al fuego sin obligarlos a hacer entrega de los rehenes, que es la gran crítica que hace Israel a esa resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Hay otro problema en este momento dentro de Israel, Ricardo. Y es que está en juego la unidad de la coalición de gobierno. ¿Qué está ocurriendo? Que las necesidades de la guerra exigen que aumenten el reclutamiento y resulta que tradicionalmente los ultraortodoxos están exentos de participar en el ejército. Lo que está proponiendo Benjamín Netanyahu es que se aumente el tiempo de reclutamiento de los jóvenes no ortodoxos, los no religiosos, y que además se aumente la edad de los reservistas para poder responder a las necesidades de la guerra. El ministro de Defensa, Yoav Gallant, le ha dicho que él, si es que se aprueba lo que está proponiendo Netanyahu, se retiraría del gobierno. Por su parte, Netanyahu dice que si se obliga a los ultraortodoxos a hacer el servicio militar, eso pondría en riesgo la estabilidad del gobierno. ¿Qué está ocurriendo? Que el principal rabino ultraortodoxo ha dicho que su facción de ultraortodoxos se retiraría, abandonaría en masa Israel si es que no se renovaba su exención del servicio militar obligatorio. Es lo que está ocurriendo en el debate interno de Israel en este minuto, Ricardo. Pues a propósito, Silvia, hay un desarrollo desde Colombia sobre la posición que ayer había adelantado el presidente Gustavo Petro, y es un ultimátum frente a la relación de Colombia con Israel. Camila Carvajal, ¿qué está diciendo a esta hora el presidente Gustavo Petro en sus redes sociales? Sí, señor, es un mensaje que acaba de poner el presidente Gustavo Petro en Twitter. Si Israel no cumple la resolución de Naciones Unidas de cese al fuego, romperemos relaciones diplomáticas con Israel. Esa es la noticia que acaba de dar el presidente Petro. Dice que el país, que Colombia, está dispuesta a romper relaciones diplomáticas con Israel si no cumple esta resolución de Naciones Unidas que nos acaba de explicar Silvia. Por supuesto, tendría implicaciones serias. Tendríamos que analizar qué significa en materia comercial, en materia de acuerdos de seguridad y de otra índole, la posibilidad de una ruptura de relaciones como la que está planteando a esta hora 7:42 el presidente Gustavo Petro con Israel en caso de que no se cumpla la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas del cese del fuego en la Franja de Gaza. Vamos a los Estados Unidos, Juan Camilo, ¿qué es lo último sobre el colapso del puente en la zona de Maryland, en Baltimore? El Francis Scott Bridge, Ricardo, Francis Scott Key Bridge. Se conocen más detalles sobre el buque de carga. Vienen más bien 22 tripulantes a bordo del Dali, que es el nombre de este buque de carga de bandera de Singapur, que su trayectoria, según lo que se ha confirmado, se dirigía hacia Colombo, en Sri Lanka. Es un buque, recordemos, de unos 48 metros de ancho y 300 metros de largo, construido en el año 2015. Y de hecho, en las imágenes que se están conociendo hoy, luego de lo que fue este incidente en la madrugada, el buque sigue allí. El buque se encuentra bajo los restos del puente Francis Scott. De hecho, lo que han dicho las autoridades es que han podido mantener comunicación constante con los tripulantes de este buque. Aún no se han podido establecer las razones reales de este incidente. En los videos de los momentos antes de que se presentara el golpe por parte del buque, la estructura, una de las bases del puente, se puede ver cómo
pareciera como si perdiera energía el buque en algunas ocasiones. Ahora bien, esto tiene que ser determinado por las autoridades, naturalmente, si se trató de una falla técnica en el buque, pero lo que uno alcanza a ver es que por lo menos en un par de ocasiones que parecía quedar sin energía esta embarcación. Pero es que era mucho más difícil apuntarle a la columna que pasar por la mitad del puente. Realmente es muy difícil, aunque veremos cuáles son las explicaciones. Claro, y con la claridad también de que hasta estos momentos las autoridades en Estados Unidos, tanto Casa Blanca como autoridades allí en la zona, han dicho que no hay indicación de que esto tenga algún tipo de, la palabra que utilizan es intenciones nefastas. Entonces habrá que esperar a que determinen cuáles fueron las verdaderas razones. Muy bien, pendiente, 7:44 minutos, voy a Venezuela. Otra conspiración que denuncia Nicolás Maduro, otros capturados que vincula supuestamente al partido político de María Corina Machado. Santiago Martínez. Sí, Ricardo, mira, acá en Venezuela a esta hora, 8:44, estamos aún a la espera de que el CNE confirme u oficialice quiénes son todos los candidatos o los partidos autorizados o aceptados para las presidenciales del 28 de julio. Por lo pronto la lista es de 12 nombres, pero eso podría cambiar. Entre tanto, ayer mismo detuvieron a otros 2 opositores que supuestamente estaban armados dentro del acto político de Nicolás Maduro, allí en los alrededores del CNE, y que según Fiscalía, pues tenían la intención de atentar contra el mandatario venezolano. De ser cierto, sería el 8º plan conspirativo denunciado en lo que va de este año. Según la versión oficial, fueron identificados como Jerry Hostos y Carlos Castillo, quienes se encontrarían a escasos 20 metros de la tarima presidencial. Esto, te repito, según lo que informó la Fiscalía, y que durante el interrogatorio afirmaron ellos ser activistas de la organización 20 Venezuela, el partido político de María Corina Machado, un caso al que se refirió el propio Nicolás Maduro. Hoy fue capturado aquí 2 hombres con armas que pretendían hacerle un atentado. Ya declararon, forman parte del partido de extrema derecha fascista 20 Venezuela. Están convictos y confesos y fueron capturados, infiltrados aquí en la marcha. Según Fiscalía, estos nuevos detenidos serían imputados por terrorismo, asociación, magnicidio en grado de frustración, de tentativa, instigación al odio y porte ilícito de arma en lugar público y prohibido. Pero adicionalmente, Nicolás Maduro, en este discurso a las afueras del CNE, luego de inscribirse como candidato presidencial, tuvo fuertes palabras, Ricardo, hacia los periodistas y los medios internacionales que, según él, solo tergiversan la realidad. Es una democracia plena. Espero que la agencia F cubra esto, porque no ha cubierto ningún candidato. La agencia AP, la agencia FP, no deberían ni nombrarlo porque ustedes no existen para nosotros. Pero se los digo, pues no tienen moral, ¿oyeron? Las agencias de Occidente, de Estados Unidos y de Europa y de la derecha no tienen moral. ¡Tapan la realidad de Venezuela! Recordemos que Nicolás Maduro, Ricardo, busca su segunda reelección para un tercer mandato que le daría 18 años en el poder en caso de ganar el 28 de julio, y de eso concretarse sería el presidente con más años en la presidencia, con el poder en casi un siglo, solo superado por el dictador Juan Vicente Gómez, que mandó a Venezuela por 35 años entre 1900 y 1935. Ricardo. Estás escuchando Blue Radio. Bien confuso, complicado incluso de explicar la manera en que terminó a medianoche el proceso de inscripción de candidatos a las presidenciales acá en Venezuela, que recordemos será justamente en 4 meses, el 28 de julio. Eso sí, hay varios hechos ciertos. El primero es que la plataforma unitaria, con la tarjeta de la Mesa de la Unidad, no pudo nunca, Ricardo, nunca tener acceso al sistema del CNE, por lo cual ni María Corina Machado, inhabilitada, ni Corina Lloris, a quien ella designó, ni ningún otro que hubiesen querido inscribir, se habría concretado por esa vía. La razón nunca fue explicada oficialmente, sin embargo la misma Lloris habló e insistió que todas las opciones fueron agotadas, incluso pedir una prórroga, y nunca le respondieron desde el CNE. Ahora, quien no tuvo ningún problema, Ricardo, fue el chavismo. Nicolás Maduro y el oficialismo cerraron todo el centro de Caracas, hubo un colapso prácticamente todo el día para oficializar a través de una movilización, una marcha, llegar hasta el CNE. Saludo en 30 segundos a la senadora María José Pizarro para hablar de la expectativa que hay en torno a un hecho
inédito, y es que hoy fue convocada a la plenaria del Senado. Veremos si hay o no quórum. Antes voy a la Policía Metropolitana de Bogotá. Felipe García, dos noticias que tienen que ver con la inseguridad en la capital del país. La primera, una cifra alarmante: ha aumentado la extorsión en Bogotá en un 70%. Segundo, hay recompensa por los pillos que han quedado en cámara de seguridad grabados cometiendo varios delitos, atracos en su mayoría en las últimas horas. Sí, señor Ricardo, el general Daniel Gualdrón, comandante de la Policía de Bogotá, acaba de anunciar recompensas de hasta 20 millones de pesos por delincuentes que han sido captados en videos de cámaras de seguridad atracando con armas de fuego y cuchillos a ciudadanos en distintas partes de la ciudad. Son delincuentes, Ricardo, que han quedado grabados no solo en cámaras de seguridad, sino en cámaras de celular. Por ejemplo, recordemos los ladrones del puente de la calle 80 que le quitaron una patineta a su víctima amenazándolo con un cuchillo. También el delincuente que amenazó con un arma de fuego a un niño y a su padre en un parque de Usaquén, los ladrones del edificio de la calle 94, y el que contábamos esta madrugada aquí en Mañanas Blue, el ladrón que se metió a una tienda, amenazó a sus víctimas en el barrio Las Ferias y les robó sus pertenencias. Escuchemos al general Gualdrón. Hemos establecido para este ayunos a identificarlos hasta 20 millones de pesos. Es lo que se ha ofrecido para ellos. Este cartel esperamos tenerlo ya el próximo lunes, establecido con 7 actores criminales que se ha evidenciado su rostro y que cualquier ciudadano en Bogotá lo ha visto o vive cerca o está de pronto en alguna amistad con ellos para que nos den información. Y la cifra, Ricardo, que prende las alarmas de las autoridades: la extorsión, como usted mencionaba, ha aumentado en un 70% este año, o por lo menos los casos que se denuncian. Dice el general Gualdrón que más del 60% de estos casos se le atribuye a grupos de delincuentes organizados y el otro 40% a estructuras ya determinadas como Satanás y el Tren de Aragua. En total van poco más de 320 casos denunciados hasta la fecha, poco más de 200 atribuidos a delincuencia común, bandas que se hacen pasar por estructuras más grandes como el Tren de Aragua y los Satanás, 120 atribuidas justamente a estas bandas y el resto desde las cárceles. 7:50. Don Felipe Zuleta, ¿usted cree que hoy se logra el quórum en el Senado de la República para la sesión en la que diferentes sectores van a intentar discutir o entregar más elementos para avanzar en la reforma tributaria? No creo, porque en alguna información que leí el fin de semana hablaron de que ya muchos de los parlamentarios, de los congresistas, habían pedido inclusive autorización para salir del país. Yo no veo que, bueno, sería un milagro, pero no lo veo. Pero además, no veo el quórum hoy. Además, algunos de los firmantes de la carta que pidió al senador Iván Name que convocara para hoy creyeron que la convocatoria podía ser virtual, es decir, que ellos puedan conectarse por Zoom, y resulta que el doctor Name dijo, no, eso es presencial, eso no es por Zoom desde la playa, no, eso es presencial, y entonces la cosa no está tan sencilla. Senadora María José Pizarro, buenos días. Muy buenos días, Ricardo, a toda la mesa de trabajo y a todos los oyentes, un abrazo. ¿Usted es optimista frente a la posibilidad de que se logre el quórum hoy para esta sesión en el Senado? Pues mira, evidentemente es un hecho inédito, como bien decían ustedes al principio, es la primera vez en muchísimos años que el Senado de la República sesiona en Semana Santa y por lo tanto los congresistas somos llamados a trabajar como lo hacen millones de colombianos en Semana Santa. Así que yo creo que evidentemente no es fácil. Muchos, como ustedes bien decían, muchos de los congresistas ya habían salido del país, pero pues muchos otros pues nos encontramos listos ya para salir hacia la plenaria del Senado de la República. Vamos a ver qué ejemplo le damos los congresistas a los colombianos y cuáles son los congresistas que evidentemente estaremos hoy, atendemos a esta citación y estaremos en la plenaria del Senado de la República. Más allá de declararme optimista o no, se necesitan 53 votos que es el quórum decisorio para poder decretar la sesión informal y avanzar con la proposición que presentaron el miércoles pasado varios senadores de la oposición. 53 votos. ¿Senadores de la oposición o senadores del pacto histórico? No, digo no la carta, sino la proposición que presentaron el miércoles pasado. Para aplazar hacer la sesión informal que está convocada el día de hoy. Mire, senadora Pizarro, leí en varias partes que algunos de los 48 senadores que firmaron la proposición para que se convocara el día de hoy a esta sesión no están en Bogotá. ¿Usted tiene la misma información?
Yo, la verdad, cuando estuvimos recogiendo las firmas para poder presentar la carta, pues no me atrevo a preguntarles dónde estaban. Supuse que si firmaban la carta era porque estaban acá. Obviamente el presidente, al ser una sesión informal, también podía convocar de manera mixta, que se contempla para los casos para cuando no son sesiones o más bien votaciones ordinarias y sesiones informales. También para censos, por ejemplo, recordarán ustedes que muchas veces se hace de manera mixta, pues no, el presidente en su autonomía no citó de manera virtual, pero me parece que tomó una buena decisión, ¿no? Ahí ya está en el fuero de cada congresista, en su compromiso y por supuesto... pues ustedes saben que un congresista cuando es citado, es decir, nosotros tenemos dedicación exclusiva al Congreso de la República y por lo tanto, si eres citado tienes que estar, no importa el día, no importa la hora. Sí, exactamente, pero en este caso, senadora, ¿cuál es la idea de hoy? Hoy, si se llegara a lograr el quórum de 53 senadores presenciales en el Capitolio, ¿en qué consistiría la sesión en torno a la reforma pensional? Pues mira, la semana pasada el senador Motó, el senador Luna, varios senadores más de la oposición, ahora no te sé decir, inclusive la senadora Norma Hurtado, que firmó la carta, presentaron una proposición para que antes de que avanzara cualquier votación se escuchara a la ciudadanía, se escucharan a distintos sectores sociales y académicos en relación con la reforma pensional. Y hoy, pues el objetivo es poder escuchar a los expertos, escuchar a la ciudadanía, escuchar a sectores académicos para poder, digamos, construir, debatir alrededor de los argumentos. Si esto se da, podríamos avanzar la semana siguiente con la discusión ya formal de la reforma pensional. Pero doctora Pizarro, digamos que usted logra hoy el quórum, hay sesión informal, todas estas personas de las que usted habla también están invitadas hoy, porque pues la sesión pasada, la plenaria pasada se levantó por lo que usted dice, fue aprobada una proposición para escuchar a sindicatos, a todas las centrales obreras, inclusive comunidades indígenas, comunidades campesinas, a los fondos de pensiones, a todo el mundo que tenga que ver con pensiones. ¿Todas esas personas también están citadas hoy a la plenaria? Sí, las citaciones tienen que haberlas enviado en el momento en el que se declara, se cita el orden del día. Las invitaciones tienen que ser enviadas por secretaría. Hasta donde yo supe, el secretario Gregorio El Hash había hecho el trabajo. Sabemos evidentemente que es sobre el tiempo, pero este es un tema de interés nacional. Igual el Congreso en su autonomía es libre de citar, más que citar son invitados, porque al ser una sesión informal no sucede lo mismo que con el caso de, por ejemplo, de ministros, etcétera, que deben asistir, es decir, ya hay artículos de la ley quinta que contemplan la asistencia obligatoria de ministros, pero pues obviamente al ser ciudadanos es una invitación y esperamos que estén todos y sobre todo que estén los citantes de estas proposiciones. Pero doctora Pizarro, uno siente, pues es lunes santo, pero uno siente que no hay como un ambiente de todos estos actores. Martes santo, peor Víctor, martes. Perdón, sí, estoy viniendo del lunes festivo. Viniendo el lunes festivo, pero si hay ambiente, es decir, seguro copiaron el mensaje, allá van a estar representantes de comunidades campesinas, de sindicatos, centrales obreras, de los fondos privados, del sector financiero, FEDesarrollo, ANIF, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, que todos ellos fueron invitados cuando se levantó la plenaria la semana pasada. Lo que pasa, Grosso y senadora, es que al ser presencial la sesión informal de hoy limita mucho más las posibilidades. Tiene razón la senadora Pizarro, porque una cosa es que el presidente de Asofondo se conecte eventualmente desde su casa de recreo o desde el sitio de descanso. Muy diferente es que hoy esperemos que martes santo esté alguien en Bogotá, sobre todo de esos sectores. Porque podría pasar, doctora Pizarro, que hay quórum, pero finalmente no se puede desarrollar nada de la reforma pensional, que era lo que querían ustedes con el aplazamiento del debate, o algunos congresistas. Sí, yo te aclaro así muy rápidamente. Estamos hablando de un tema central
que millones de personas están atentos, no importa el sector, no importa si estás de acuerdo o en desacuerdo, la ciudadanía colombiana está atenta a ver qué pasa con el sistema de pensiones de nuestro país. Los citantes a estas proposiciones, a pesar de que se realizaron audiencias en la Comisión Séptima, en fin, citaron esta proposición. Ahora, la pregunta: ¿es una proposición para escuchar a la ciudadanía o es una proposición como una estrategia de dilación? Esas también son preguntas que yo creo que se deben responder. Entonces, primero, los primeros que tienen que estar son los citantes de estas proposiciones, son los primeros que deben estar. En segundo lugar, pues por supuesto que tal vez hubiese sido mucho más sencillo tanto para parlamentarios como inclusive para las personas que son invitadas a la sesión si se hubiera hecho de manera mixta, pero evidentemente ahí sí no podemos hacer nada, fue la decisión que tomó el presidente Iván Name. Ojalá podamos escuchar a los sectores interesados, se pueda desarrollar esta sesión informal, si no, pues evidentemente sucederá lo obvio, y es que se tendrá que citar el lunes de Pascua e iniciar. Ahora, era un gran mensaje al país. Eso sí, además imagínate la audiencia, tal vez inclusive que se hubiese tenido de personas interesadas escuchando, pues obviamente lo que tienen que decir distintos sectores sociales, incluido el gobierno y los parlamentarios. Vamos a ver qué sucede hoy. Para mí, yo lo que creo es que es un gran mensaje, inédito, que esto se haya dado. Ojalá tengamos, pues evidentemente, el compromiso de los congresistas en primer lugar y obviamente los sectores interesados, ¿no? Asofondos, etcétera, pues son los primeros que deben estar